Una buena tarde con todos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase. El día de hoy, la clase va para los estudiantes del 10º año de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Quitucada. El tema es los dominios y recorridos de una función. Ingeniero Jorge Luis Amaguaña, el día de hoy, el 30 de noviembre del 2020. Empezamos. Vamos a hablar primero sobre lo que es los intervalos. El conjunto de los números reales, recuerde que siempre los números reales va a ser representado por la letra R, pueden representarse asignando un punto a cada número real. Sí, los números reales nosotros podemos representar en la recta numérica y cada uno tiene su valor. Sí, como por ejemplo en la recta numérica nosotros tenemos los puntos. En el centro el 0 y a la derecha todos los números enteros positivos y a la izquierda los números negativos. Sí, los números negativos siempre van a tener el signo menos. En ocasiones necesitamos representar números continuos sin separarse. Como definimos el siguiente segmento que representa a todos los números reales entre 1 y 2. Sí, nosotros tenemos aquí la representación de la recta numérica con los puntos que va desde el -1, 0, 1, 2. Sí, eso podemos representar en una red numérica. Obviamente se puede representar variedad de números, no pueden ser positivos y negativos. Ya. La notación de intervalos es la más común representación de estos conjuntos que no pueden separarse uno del otro. Veamos 8 tipos de intervalos para los cuales A y B son números reales tales que A menor que B. Si en estos ejemplos nosotros vamos a hacer la representación a través de las tablas de A y B para los intervalos. Tenemos la notación de la desigualdad, los intervalos y qué tipo de intervalos son. Tenemos A menor o igual que X y menor o igual que B. El intervalo va de entre A y B y su simbología va dentro de los corchetes. Este es un intervalo cerrado. Tenemos también A menor que X y menor que B. Su simbología está entre paréntesis A y B y es un intervalo abierto. Tenemos también que A menor que X y menor o igual a B, sí que ahí fusionamos o relacionamos los dos. Fíjese, tenemos ahí un paréntesis y un corchete, ese es un semiabierto. Tenemos el inverso también que es A menor o igual a X y menor que B, donde también tenemos un intervalo semiabierto con un corchete A y B y el paréntesis. Tenemos también A mayor que B, ¿sí? Donde A va hacia el infinito y es un intervalo abierto. Fíjese que está abierto y va dentro de los paréntesis. Tenemos A mayor y X mayor o igual a A. Sí, corchete A va hacia el infinito y es un intervalo cerrado. Luego tenemos X menor a B, sí, y este viene en un intervalo abierto desde el infinito hacia B. Y el último tenemos X menor o igual a B, donde el infinito también va a B y es un intervalo cerrado. Los intervalos que incluyen, fíjese, A y B y todos los números entre ambos. Sí, nos dice A y B y todos los números entre ambos, sí, en su representación entre corchetes
Y en la gráfica de la recta numérica designamos un punto A y un punto B. Por ejemplo, podemos tomar el -2 hasta el 2, sí que nos dice que A y B son todos los números entre ambos, todos los números entre ambos. Sí, entonces vamos a coger el -2, -1, 0, 1 y 2. Sí, es un intervalo cerrado, ¿no es cierto? Todos los reales entre A y B, pero sin ellos. Sí, este es un intervalo abierto, fíjese. Nos dice todos los reales entre A y B, pero sin ellos. Por ejemplo, seguimos tomando el ejemplo desde el -2 hasta el 2. Como nos dice que son todos menos A y B, entonces A vendría a ser -2 y B sería 2. Y para la representación vendríamos a hacer desde el -1, 0 y 1, ¿sí? Porque no se toma en cuenta a los dos extremos que nos dice. Sí, este es un intervalo abierto. Y lo mismo con los demás segmentos, sí, donde están incluidos o no están incluidos. Aspectos importantes de la notación de los intervalos. No todos son continuos o infinitos. Sí, no todos los intervalos son continuos o infinitos. Va desde el menos infinito al más infinito y no se representan por los números reales. El número que se escribe a la izquierda en el intervalo siempre tiene que ser menor que el número que se escribe a la derecha. Obviamente, no recuerde que todos los números que van a la derecha son mayores que los de la izquierda. Por ejemplo, va del 0 al 1, el 1 es mayor que el 0, pero el 0 al -1 es mayor. Sí, el -1 al -2, el -1 sería el mayor. Todos los que van a la derecha son mayores. El corchete indica que el número en ese extremo del intervalo se incluye en el conjunto. Sí, el corchete nos indica que en el intervalo sí va a incluir a ese conjunto. Cuando en el extremo del intervalo aparece el menos infinito y el más infinito, siempre siempre usas el paréntesis en ese lado, ¿sí? Como explicamos en los ejemplos anteriores. Sistema de coordenadas. Nosotros vamos a hablar sobre el sistema de coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Nada más que la unión de dos líneas, una horizontal y una vertical, para formar el plano cartesiano. Nos dice que dos rectas numéricas reales, vertical y horizontal, que se cruzan en un punto llamado origen y forma cuatro cuadrantes. Sí, nos fijamos, ¿no? Dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical. Sí, y nos forma los cuatro cuadrantes. Obviamente, como nosotros hemos visto ya en las clases anteriores, sí, el primer cuadrante está conformado por las X positivas y por las Y positivas. En el segundo cuadrado tenemos a las X negativas y a las Y positivas. Sí, en el tercer cuadrante, las X negativas y las Y también negativas. Y en el cuarto cuadrante, las X positivas y las Y negativas. Sí, es así como formamos nuestro plano cartesiano y podemos ver los cuatro cuadrantes. Es que no es los cuatro cuadrantes, que no es nada más que la unión de dos rectas numéricas, sí, cruzadas, una vertical y una horizontal, que podemos representar. Tenemos también que en la recta horizontal colocamos los valores independientes, de la recta vertical colocamos los valores dependientes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el punto 2, 3, donde 2 va a ser el eje de las X y 3 va a ser el eje de las Y en un par ordenado. ¿Por qué decimos par ordenado? Porque son números que en la unión nos va a dar un punto que podemos encontrar en el plano cartesiano. Por ejemplo, nos dice 2 de X, recorremos dos espacios, ¿sí? Dos espacios
y luego nos dice 3 de Y. Recorremos 3 espacios hacia la derecha. Fíjese, como los dos números son positivos, entonces nos ubicamos en el primer cuadrante, ya que ahí nos da esa coordenada, ¿no? De números positivos. Luego tenemos el sistema de coordenadas que me permite representar la solución de ecuaciones e inecuaciones. Ejemplo, si nosotros tenemos y es igual a x cuadrado menos 2, a través de una tabla de valores nosotros podemos encontrar estos puntos y esta es una función cuadrática, ¿sí? Es por eso que tenemos la gráfica que nos da una curva y podemos representarla de esa forma. La tabla de valores, y es igual a x cuadrado menos 2. Sí, aquí nos dice que el eje de las x va a ser el dominio y el eje de las y va a ser los recorridos. Sí, por ejemplo, menos 2, si nos ubicamos, fíjese, x menos 2, estamos en este punto y luego nos dice la y que va a ser 2 positivo. Sí, subimos y encontramos el punto. Luego nos dice menos 1, buscamos el menos 1 de las X y el menos 1 de las Y. Sí, tenemos el punto aquí abajo. Sí, porque son negativos, el eje negativo de X y negativo de Y. Sí, luego encontramos una curva y podemos seguir representando. Fíjese cómo nos da la figura o la gráfica. Sí, recuerde, el dominio siempre van a ser las X y el recorrido van a ser las Y. ¿Qué es una función? Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada valor del dominio en un único valor del campo de valores o alcance. Si tenemos una tabla de valores, será función si el valor del dominio no se repite. Si tenemos una gráfica, será una función si cumple con las evaluaciones de la línea vertical. Nosotros tenemos funciones, ¿no? Variedad de funciones, entre las que hemos visto la función lineal y la función cuadrática. Si nosotros hemos representado esta gráfica a través de una tabla de valores, generalmente con los valores desde menos 2, 1, 0, 1 y 2, reemplazando esos valores cuando nosotros en el ejercicio encontramos un X, vamos a tener que reemplazar por esos valores y nos va a dar al final una gráfica de una función. Sí, mire, cuando una expresión es una función, podemos escribir de esta forma. Y es igual a x cuadrado menos 2. O también podemos representarlo como y, que va a ser f de x es igual a x al cuadrado menos 2. Sí, es lo mismo, nosotros podemos encontrar y o f de x, que siempre va a ser lo mismo, siempre vamos a encontrar el valor de y porque nos van a dar el valor de x. Obviamente sí se puede hacer también lo inverso, dar los valores de x y buscar y, o dar los valores de y buscar x. En la primera columna es el dominio. Si recuerde, las X siempre van a ser el dominio y la segunda columna va a ser el recorrido o el alcance. En el eje de las Y va a ser el recorrido, ¿no? Como hemos visto hasta este momento, sí, siempre el dominio y el recorrido. Dominio de los ejes de X y el recorrido va a ser lo que representamos en f de X o el valor de Y. Tenemos también que el dominio se puede identificar proyectando la gráfica hacia el eje horizontal, marcando todas las coordenadas. Sí, el dominio siempre se va desde el eje de las X y la Y, el recorrido, ¿no? Y podemos ir marcando un punto las coordenadas. La unión de los puntos. El dominio se puede identificar proyectando la gráfica hacia el eje horizontal, marcado el extremo izquierdo y el derecho, como vemos en la figura.
El recorrido se puede identificar proyectando la gráfica hacia el eje vertical, marcando todas las coordenadas Y, ¿no? Fíjese. Sí, el recorrido, ¿cuál sería? Lo que nos marca en el eje de las Y. Y tenemos también, el recorrido se puede identificar proyectando la gráfica hacia el eje vertical desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Fíjese cómo podemos ver en la gráfica. Gracias, es todo por el día de hoy. Eh, Sin nada más que agradecerles por la atención que me prestaron. Muchas gracias.